vamos a continuar con nuestras aplicaciones. En este caso, continuamos con el sistema masa-resorte. En este caso vamos a ver el movimiento libre amortiguado. Amortiguado significa que nuestra masa la vamos a sumergir en algún medio, puede ser un medio líquido o gaseoso. Ese medio va a ejercer obviamente una fuerza sobre el movimiento de la masa. Cuando nosotros sujetamos la masa, bajamos y la soltamos, pues obviamente el medio se va a resistir a ese movimiento. ¿Cómo queda eso descrito en nuestra ecuación diferencial? Entonces tenemos la fuerza que estamos aplicando sobre la masa, tenemos la fuerza del resorte y ahora tenemos la fuerza de nuestro medio o de nuestra sustancia. Entonces en este caso esa sustancia tiene una constante que es una constante de amortiguamiento que la llamamos beta y tiene esta cambio de la posición con respecto al tiempo que es proporcional a la fuerza que está ejerciendo el medio. Entonces lo que nosotros tenemos es que este signo negativo significa que el resorte está ejerciendo una fuerza opuesta a la que nosotros le estamos aplicando a nuestra masa, igual el medio. También ese signo es negativo significa eso. Esta gráfica describe el movimiento si no tuviéramos ningún medio que estuviera afectando nuestro movimiento. Entonces podemos observar que es de la forma seno o coseno, como encontramos las soluciones anteriormente. Bueno, pero entonces regresando a nuestra ecuación diferencial, la tenemos de esta forma cuando dividimos sobre m. En este caso, entonces tenemos beta sobre m va a ser 2 lambda, k sobre m va a ser w cuadrado. Recuerden que estas formas simplemente son ajustes matemáticos para que luego la solución nos quede mucho más fácil de trabajar. Recuerden, beta es la constante del medio, k es la constante del resorte. Entonces esta es nuestra ecuación diferencial de segundo orden con coeficientes constantes, homogénea porque es igual a 0. Esta es la ecuación asociada. Recuerden que esta m no es la masa, para que no la confundan. Esta m se refiere simplemente a la forma como nosotros veníamos solucionando este tipo de sistemas. Entonces, una ecuación cuadrática, a vale 1, b vale 2 lambda, c vale w cuadrado, lo reemplazamos en la ecuación cuadrática, le hacemos un tratamiento algebraico y llegamos a esta expresión que tenemos acá, donde tenemos las dos soluciones con positivo y negativo. Aquí dentro de esta raíz es lo que vamos a discutir en este momento, porque dependiendo de cómo sean esta resta de estos dos números vamos a tener tres posibilidades. La primera es que la resta de los dos números sea mayor que 0, es decir, que lambda sea mayor que w. En este caso, el sistema se va a llamar sistema sobreamortiguado. Y lo que estamos diciendo acá es que la constante de amortiguamiento es mayor que la constante del resorte. ¿Qué pasa entonces si nosotros bajamos la masa y la soltamos? Como la constante de amortiguamiento es mucho mayor que la constante del resorte, entonces la masa no va a tener un movimiento oscilatorio hacia arriba y hacia abajo, sino que simplemente la bajamos, la soltamos y ella va a subir, y esa sería la forma como lo describimos acá. ¿Sí? Ese amortiguamiento, ese sobreamortiguamiento genera que se detenga. Por lo tanto, como esto es mayor que 0, entonces dentro de la raíz vamos a tener un número positivo y vamos a tener dos raíces que son reales y distintas, que las tenemos acá. Y la solución ya las conocemos, ¿cierto? Es e a la menos lambda t, ¿cierto? Este sale como factor común de los dos términos, pero también lo podemos dejar adentro, más adelante lo veremos en algún ejercicio. C1 y C2 que son las constantes. En el caso 2 vamos a suponer que tanto lambda como w son iguales, es decir que este término que tenemos acá vale 0. En ese caso lo que tenemos es que la constante del resorte y la constante de nuestro medio o nuestra sustancia son iguales. Por lo tanto, cuando yo bajo la masa y la suelto, pues la masa va a empezar a hacer un movimiento oscilatorio hacia arriba y hacia abajo, pero se va a detener luego de un rato. Entonces aquí tenemos más o menos esa descripción. No se va a detener tan rápidamente como en este caso, pero sí se va a detener a medida que pasa el tiempo. Entonces esto vale 0, entonces el único término que sobrevive es lambda. Como tenemos que las dos raíces son iguales, ya sabemos entonces cómo es la función que describe ese movimiento. C1 y C2 por t, ¿cierto? Corrigiendo lo que se repite una de las soluciones. Ese sistema se llama sistema críticamente amortiguado, cuando tenemos que las dos constantes son iguales. En el tercer caso, vamos a tener que lo que está dentro de la raíz es menor que 0. Entonces vamos a tener un sistema complejo, raíces complejas. Es decir, vamos a tener que la constante del resorte es mayor
que la constante de nuestro medio o de nuestra sustancia. A ese sistema lo llamamos sistema subamortiguado. Entonces, en este caso tenemos acá el medio, ¿cierto? Dice que la constante del medio es menor que la constante del resorte, entonces podríamos suponer que podría ser como un gas. Entonces, lo que nosotros tenemos es que la masa va a empezar a moverse, ¿cierto? No, el movimiento va a ser un poco más oscilatorio, pero en algún momento se va a detener. No va a ser tan drástico como los dos anteriores, pero debido a esa constante del medio, pues en algún momento se va a detener. Entonces aquí se hizo un cambio en el sentido, ¿cierto? Era lambda cuadrado menos w cuadrado, ahora quedó w cuadrado menos lambda cuadrado, para poder que salga la raíz de menos 1, que es i. Aquí tenemos la parte compleja, entonces ahí tenemos lambda, alfa en este caso va a valer menos lambda, beta va a ser w cuadrado menos lambda cuadrado. Ojo, no confundir este beta con la constante del resorte. Este beta que estamos usando acá era cómo solucionábamos ecuaciones diferenciales cuando tenían raíces complejas. Entonces la solución queda de esta manera, ¿cierto? E a la menos lambda t, C1, coseno de beta t más C2, seno de beta t. A continuación, entonces vamos a abordar algunos ejemplos para cada uno de estos tres casos.